Nadie en mi familia me apoyó cuando me convertí en madre soltera. Pero, una vez que empecé a ganar mucho dinero, todos quisieron acercarse a mí. Nunca esperé que la reacción de mi familia doliera tanto. Tal vez fui ingenua, pensando que los lazos de sangre significaban algo más de lo que realmente significaban. Cuando les dije que estaba embarazada, a los 22 años, sentada en nuestra sala de estar abarrotada, con el olor del café quemado de mi madre llenando el aire, el silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado. El rostro de mi madre pasó por varias expresiones: sorpresa, decepción, luego algo que parecía disgusto genuino. Puso su taza tan fuerte que se agrietó contra la mesa de madera. «¿Cómo pudiste ser tan descuidada?», fueron sus primeras palabras. No hubo felicitaciones. No preguntó si estaba bien, solo juicio puro envuelto en decepción maternal. Papá ni siquiera me miró. Mantuvo los ojos pegados a las noticias de la noche, la mandíbula apretada tan fuerte que podía ver el músculo temblando. Cuando llegó el corte comercial, finalmente habló, sin darse la vuelta. «Supongo que no se va a casar contigo». No era una pregunta. Era una acusación disfrazada de aceptación resignada. «No está listo para esta responsabilidad», traté de explicar, mi voz más pequeña de lo que pretendía. «Pero quiero quedarme con el bebé. Puedo manejar esto». Fue entonces cuando mi hermano mayor se rió. Realmente se rió, desde la entrada de la cocina. «¿Manejar esto? Apenas puedes manejar pagar tu seguro de auto a tiempo. ¿Crees que criar un niño es algún tipo de broma?». Mi hermana menor simplemente negó con la cabeza, los dedos escribiendo furiosamente en su teléfono. «Genial. Ahora tendré que explicar a todos en la universidad por qué mi hermana quedó embarazada de algún perdedor que ni siquiera va a reconocer al bebé». Me miró con auténtica molestia. «¿Tienes alguna idea de lo vergonzoso que es esto para el resto de nosotros?». Las palabras dolieron más de lo que cualquier golpe físico podría haber dolido. Esta no era la forma en que había imaginado contarles. Había imaginado preocupación, tal vez algo de decepción, pero finalmente apoyo. En cambio, me trataron como si hubiera cometido algún crimen imperdonable contra la reputación familiar. «¿Qué pensarán los vecinos?», dijo finalmente mamá, frotándose las sienes como si mi embarazo le hubiera dado migraña. «La señora Martínez de al lado ha estado presumiendo del compromiso de su hija durante meses. Ahora, ¿qué se supone que diga cuando pregunte por ti?». «Tal vez podrías decir que vas a ser abuela», sugerí en voz baja, aunque ya sabía que no era la respuesta que quería. Papá finalmente se dio la vuelta, y la decepción en sus ojos hizo que mi pecho se sintiera apretado. «Hiciste tu cama, cariño. Ahora tienes que acostarte en ella. No esperes que limpiemos este desastre por ti». El resto de la noche se disolvió en un silencio incómodo y conversaciones susurradas entre mis padres que se detenían cada vez que entraba a la habitación. Mi hermana se fue sin despedirse y subió las escaleras, probablemente para llamar a sus amigos y quejarse de su hermana irresponsable. Esa noche, acostada en mi cama de la infancia, rodeada de trofeos de participación y pósters descoloridos de grupos musicales juveniles, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Las personas en las que siempre había confiado para que me atraparan cuando cayera, acababan de hacerse a un lado y verme golpear el suelo. Puse mi mano en mi estómago, a un plano, e hice una promesa que definiría la próxima década de mi vida. Les demostraría a todos que estaban equivocados, no solo sobre mi capacidad de criar a este niño, sino sobre quién realmente era debajo de sus bajas expectativas. Las semanas siguientes a mi anuncio convirtieron nuestra casa en una zona de guerra de agresión pasiva y hombros fríos. Mamá comenzó a declinar invitaciones a las reuniones del club de lectura y canceló sus citas de café mensuales con la señora Martínez. Cuando le pregunté al respecto, me dio una mirada que podría congelar el agua. «Necesito tiempo para descubrir cómo explicar tu situación», dijo, enfatizando situación, como si fuera un diagnóstico terminal. «Algunas cosas requieren manejo delicado». El manejo delicado aparentemente incluía pretender que no existía. Las cenas familiares se convirtieron en asuntos incómodos donde las conversaciones morían en el momento en que me sentaba. Mi hermana revisaba constantemente su teléfono, mi hermano comía en silencio y mis padres discutían todo, excepto el elefante en la habitación, o más bien, el bebé creciendo dentro de mí. Cuando mencioné necesitar ayuda para instalar la cuna que había comprado de segunda mano, papá me miró como si le hubiera pedido que donara un riñón. «Eso realmente no es mi área de experiencia», dijo, aunque había ayudado a mi hermano a mudarse de apartamento 3 veces en el año pasado. El apoyo financiero que había esperado nunca se materializó. Cuando mencioné tener dificultades para pagar las vitaminas prenatales con mi salario de medio tiempo en tiendas, mamá sugirió que tomara mejores decisiones de gasto. Esto, de una mujer que gastaba $40 haciéndose las uñas cada 2 semanas. «Decidiste seguir adelante con este embarazo», dijo durante un desayuno particularmente tenso. «Eso significa manejar todas las consecuencias tú sola.
No deberíamos tener que sacrificar nuestros propios planes porque no pudiste usar protección. Aún peor que la falta de ayuda financiera fue el aislamiento emocional. Mi habitación de la infancia se sintió como una celda de prisión donde estaba cumpliendo condena por el crimen de quedar embarazada. Dejaron en claro que era una fuente de vergüenza que deseaban poder ocultar del mundo. El punto de quiebre llegó durante mi 6º mes, cuando pregunté si les gustaría venir a mi próxima cita de ultrasonido. Pensé que ver a su nieto podría ablandar sus corazones, que podría recordarles que este bebé también era familia. La respuesta de mamá fue rápida y brutal: creo que es mejor si manejas estas citas sola. No queremos dar a la gente la impresión equivocada sobre nuestra participación en esta situación. Papá asintió en acuerdo: eres una adulta que tomó decisiones de adulto. Es hora de empezar a actuar como una. Esa noche, me senté en mi auto, fuera del estacionamiento de Target, mirando la foto del ultrasonido de mi bebé. El técnico había estado tan emocionado, señalando pequeñas características y explicando lo saludable que se veía todo. Había imaginado llegar corriendo a casa para compartir esa alegría con mi familia, tal vez incluso ganarme una sonrisa de mi madre. En cambio, no tenía a nadie a quien llamar, nadie a quien le importara que mi bebé tuviera latidos fuertes y dedos perfectamente formados, nadie que quisiera escuchar que la fecha de parto estaba confirmada para finales de enero. Tomé una decisión que definiría mi próximo capítulo: comencé a buscar mi propio apartamento. Si iba a estar completamente sola en esto, bien podría estarlo en algún lugar que no me recordara constantemente lo no deseada que era. Cuando les dije que me mudaba, el alivio en sus rostros fue inconfundible. Probablemente es lo mejor, dijo papá, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Darle a todos un poco de espacio para adaptarse. La única preocupación de mamá fue práctica. Asegúrate de reenviar tu correo para que nada llegue aquí con tu nombre. Mientras empacaba mis pocas pertenencias en cajas de cartón, me di cuenta de que no solo me estaban dejando ir, me estaban alentando a hacerlo. Su propia hija, llevando a su primer nieto, se había vuelto tan inconveniente que mi ausencia se sintió como un regalo para ellos. Mi hija llegó un martes helado de enero, 3 semanas antes, y decidida a hacer su entrada durante una tormenta de nieve que cerró la mitad de la ciudad. Me llevé al hospital a las 2 de la madrugada, con contracciones cada 5 minutos, los limpiaparabrisas luchando contra el hielo. El trabajo de parto fue brutal. 18 horas de dolor que se sintió como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado y reconstruido. Pero, en el momento en que pusieron a ese bebé pequeño y perfecto en mi pecho, todo lo demás desapareció. Tenía cabello oscuro y ojos que parecían mirar directamente a través de mí, como si ya entendiera que éramos un equipo de 2 contra el mundo. ¿Cómo se llama?, preguntó la enfermera, con el bolígrafo listo sobre el certificado de nacimiento. Sofía, susurré, recordando cómo mi abuela solía cultivar lirios en su jardín del patio trasero. Al menos alguien en nuestra familia me había mostrado amor incondicional, incluso si había estado ausente durante 5 años. Mi teléfono permaneció en silencio en la mesa de noche. Había enviado un mensaje de texto a mi madre cuando comenzó el trabajo de parto: bebé llegando ahora. Sin respuesta, sin llamadas frenéticas pidiendo actualizaciones, sin padres preocupados corriendo al hospital para conocer a su primer nieto. Cuando comenzaron las horas de visita, vi a otras madres primerizas recibir flores, globos y abuelos llorosos, ansiosos por cargar al miembro más nuevo de la familia. Mi habitación permaneció vacía, excepto por una visitante, la señora López, de abajo en mi edificio de apartamentos, quien trajo sopa casera y se quedó 1 hora arrullando a Sofía. Tu familia debe estar tan emocionada, dijo inocentemente, asumiendo que simplemente llegaban tarde. Están ocupados, mentí, no lista para admitir la verdad a esta mujer amable que apenas me conocía. 3 días después, llevé a Sofía a casa, a nuestro pequeño apartamento de 1 habitación, con sus pisos chirriantes y paredes delgadas. Me había preparado lo mejor que pude con mi presupuesto limitado: una cuna de Goodwill, ropa de bebé de tiendas de descuento y suficientes pañales para durar tal vez 2 semanas, si era cuidadosa. Las primeras semanas fueron una neblina de noches sin dormir y horarios constantes de alimentación. Sofía tenía cólicos, llorando durante horas seguidas mientras yo paseaba por la pequeña sala de estar, meciéndola y cantándole canciones de cuna que mi abuela me había enseñado. Durante esas noches largas y oscuras, a veces me sorprendía alcanzando mi teléfono para llamar a mi madre, olvidando que estaba realmente sola. Mis vecinos resultaron ser más solidarios que mi propia sangre. La señora López traía cena 2 veces por semana. El estudiante universitario de enfrente, Lucas, se ofrecía a cuidar a Sofía cuando necesitaba ir de compras. Incluso el hombre mayor de arriba, el señor Gómez, tocaba mi puerta con mantas tejidas a mano que su difunta esposa, Clara, había hecho. Esta pequeñita merece todo el amor del mundo, dijo una tarde, viendo a Sofía dormir pacíficamente en su hamaca. La familia no siempre es sobre la sangre, mi hija.
A veces es sobre quien se presenta cuando los necesitas más. Sus palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Estos extraños prácticamente trataban a Sofía con más calidez e interés que sus propios abuelos habían mostrado. Preguntaban sobre sus hitos, celebraban cuando sonrió por primera vez y ofrecían ayuda práctica sin juicio o condiciones. Mientras tanto, silencio de radio de las personas que me habían criado, sin tarjetas, sin llamadas, sin preguntas sobre cómo estábamos manejando la situación. Era como si Sofía y yo simplemente hubiéramos desaparecido de su universo. El día que me mudé, empecé a entender que su rechazo no era solo sobre decepción, era sobre miedo. Miedo de ser asociados con mi error, miedo de lo que la gente podría pensar, miedo de tener su imagen cuidadosamente construida de la familia perfecta interrumpida por una realidad inconveniente. Pero, acostada ahí por la noche, con Sofía durmiendo en mi pecho, escuchando sus pequeños latidos, sentí algo inesperado creciendo dentro de mí junto al dolor, determinación, no solo para sobrevivir, sino para construir algo mejor de lo que había perdido. Sofía acababa de cumplir 2 años cuando la fiebre subió a 104C y no bajaba. Le había estado dando medicina para niños durante 2 días, pero siguió empeorando, apática, negándose a comer, su pequeño cuerpo ardiendo contra el mío. El rostro del doctor Vargas de la sala de emergencias era grave mientras explicaba que Sofía había desarrollado neumonía, que requería hospitalización inmediata. Necesitamos comenzar antibióticos intravenosos de inmediato, dijo. Sin seguro, estás viendo alrededor de $12.000 por el tratamiento y la estancia hospitalaria. Mi trabajo de medio tiempo en los almacenes no ofrecía beneficios de salud. Había estado pagando las visitas pediátricas básicas de mi bolsillo, pero esto estaba más allá de cualquier cosa para la que me había preparado. El consejero financiero del hospital ofreció planes de pago, pero, incluso extendido, significaría elegir entre mantener nuestro apartamento y salvar la vida de mi hija. Sentada en esa sala de espera estéril, mientras Sofía dormía en la cama del hospital con tubos en sus pequeños brazos, hice algo que había jurado que nunca volvería a hacer. Llamé a mi madre. Hola, su voz era cautelosa, como si no estuviera segura de querer contestar. Mamá, soy yo. Sofía está en el hospital con neumonía. Necesita tratamiento que cuesta $12.000 y no tengo seguro. Sé que no hemos hablado, pero ella es tu nieta, y estoy desesperada. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz era fría como el hielo. Siento escuchar que la bebé está enferma. Pero dejamos claro hace 2 años que tus decisiones eran tu responsabilidad. No podemos resolver cada crisis que creas. Esto no es sobre mis decisiones, dije, tratando de mantener mi voz estable. Esto es sobre una niña enferma que necesita ayuda. Tiene 2 años, mamá, es inocente en todo esto. Elegiste tener esa bebé cuando no podías permitirte cuidarla apropiadamente. Estas son las consecuencias de esa elección. Cada persona necesita manejar sus propios problemas. La línea se cortó. Mi propia madre me había colgado mientras mi hija luchaba por su vida. Me senté ahí, mirando mi teléfono, temblando con una mezcla de rabia e incredulidad. Luego, sin nada más que perder, traté con mi padre. Contestó al primer timbre. Papá, por favor, solo escúchame. Clic, había colgado antes de que pudiera siquiera terminar la oración. Mi hermano fue el siguiente. Al menos me dejó explicar la situación antes de entregar su veredicto. Mira, esto es exactamente lo que nos preocupaba cuando decidiste quedarte con esa bebé. No puedes permitirte ser madre soltera y ahora esperas que te rescatemos cada vez que algo sale mal. La respuesta de mi hermana fue incluso más cruel. Tal vez esto te enseñe que las acciones tienen consecuencias. Te advertimos que esto pasaría. Esa noche, mientras Sofía dormía inquieta en su cama de hospital, me senté a su lado, haciendo llamadas a cada compañía de préstamos, compañía de tarjetas de crédito y organización de caridad que pude encontrar. Vendí todo de valor que tenía, las joyas de mi abuela, mi auto, incluso mi laptop. La señora López, quien apenas nos conocía, me entregó $500 en efectivo, para la bebé, dijo simplemente. Los niños nunca deberían sufrir por problemas de adultos. El señor Gómez tocó la puerta de mi habitación de hospital con un sobre conteniendo $800, aparentemente su cheque de seguridad social del mes. Mi Clara habría querido esto, dijo, refiriéndose a su difunta esposa. Estos extraños mostraron más compasión en un día de la que mi familia había mostrado en 2 años. Mientras firmaba los papeles del plan de pago que me mantendría en deuda durante los próximos 5 años, me hice una promesa a mí misma y a Sofía. Nunca, jamás, me pondría en una posición donde necesitara la ayuda de mi familia otra vez. Costara lo que costara, por muy duro que tuviera que trabajar, construiría una vida donde su rechazo no pudiera lastimarnos más. La pequeñita, durmiendo pacíficamente ahora, su fiebre finalmente rota. Merecía una madre que pudiera protegerla de la crueldad de personas que se suponía que la amaran incondicionalmente. Habían pasado 3 años desde esa llamada desesperada,
y pensé que había superado el aguijón del rechazo de mi familia. Sofía tenía 5 años ahora, charlando constantemente y llena de energía mientras hacíamos nuestro viaje semanal para comprar comestibles. Amaba estas salidas, señalando paquetes coloridos y ayudándome a comparar precios. Estábamos en el pasillo de comidas congeladas cuando escuché la risa familiar, la risita aguda de mi hermana que solía hacer eco a través de nuestra casa de la infancia. Doblé la esquina con nuestro carrito y me congelé. Ahí estaba toda mi familia extendida, reunida alrededor de una exhibición de pasteles de cumpleaños, claramente celebrando el día especial de alguien. Mi hermana estaba ahí con su prometido, mi hermano con su esposa y sus gemelos, y mis padres, radiantes, mientras posaban para fotos con un pastel que decía, «Feliz 50 cumpleaños, tío Carlos». El cumpleaños del tío Carlos, una celebración familiar de la que ni siquiera sabía qué estaba pasando, mucho menos había sido invitada a asistir. Por una fracción de segundo, consideré retroceder antes de que alguien nos notara, pero Sofía ya había visto los globos coloridos atados a su carrito de compras. «Mami, mira todos los globos bonitos», dijo fuerte, señalando en su dirección. Mi hermana miró primero. Nuestros ojos se encontraron a través del pasillo del supermercado, y vi su rostro pasar por una serie de expresiones, sorpresa, reconocimiento, luego algo que se veía casi como pánico. Rápidamente desvió la mirada y comenzó a hablar animadamente con su prometido, como si no nos hubiera visto para nada. Mi hermano nos notó después. Le susurró algo a su esposa, quien inmediatamente se dio vuelta para mirar. Vi su boca formar un pequeño O de reconocimiento antes de que ella también se diera vuelta, súbitamente muy interesada en leer etiquetas de ingredientes en cajas de pizza congelada. Pero fue la reacción de mi abuela, la abuela Elena, la que más dolió. Siempre había sido mi favorita, la única persona que me había mostrado afecto genuino durante la infancia. Había sido quien me enseñó a trenzar mi cabello y siempre me deslizaba $1 extra cuando mamá no estaba mirando. Ahora, me miró directamente, sosteniendo la mano de Sofía, y por solo un momento, vi reconocimiento y tal vez incluso calidez en sus ojos. Pero luego miró al resto de la familia, y algo cambió. Giró su cabeza deliberadamente, pretendiendo que no nos había visto. «Mami, ¿conoces a esas personas?», preguntó Sofía inocentemente, tirando de mi chaqueta. La señora del cabello gris me estaba mirando. «No, cariño», logré decir, mi voz más estable de lo que me sentía. «No creo». Terminamos nuestras compras en silencio mientras ellos continuaban su celebración, solo 2 pasillos más allá. Podía escuchar su risa y conversación animada, el sonido de una familia disfrutando la compañía mutua, la familia de la que ya no era parte. Mientras nos dirigíamos a pagar, capté un último vistazo de ellos cargando sus suministros de fiesta en sus carritos. El tío Carlos también estaba ahí, luciendo exactamente igual que hace 6 años. Probablemente había preguntado por mí en algún momento. Tal vez le habían dicho que estaba haciendo lo mío o que me había mudado lejos. Más fácil que explicar que me habían cortado por el crimen de convertirme en madre soltera. Caminando a nuestro auto, Sofía saltaba a mi lado, completamente inconsciente de que acababa de conocer a sus abuelos, tía, tío y primos por primera vez. Para ella, eran solo extraños en un supermercado con globos bonitos. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en nuestra pequeña sala de estar y me permití sentir el peso completo de lo que había pasado. No era solo que me habían excluido de una reunión familiar, era la manera deliberada en que habían pretendido que no existía cuando se enfrentaron con la realidad de mi hija y yo. Me di cuenta entonces de que había estado albergando una esperanza secreta de que el tiempo pudiera sanar nuestra grieta, que eventualmente se acercarían y querrían ser parte de la vida de Sofía. Ese momento en el supermercado mató esa esperanza completamente. No querían reconciliación, querían borrado. En su narrativa familiar perfecta, Sofía y yo simplemente no existíamos. La promoción llegó completamente inesperada. Había estado trabajando como especialista en facturación médica durante 3 años, procesando silenciosamente reclamos de seguro y manteniendo mi cabeza baja. Cuando mi supervisora me llamó a su oficina ese martes por la mañana, esperé otra asignación de rutina. En cambio, me ofreció la posición de gerente de departamento. «Tu tasa de precisión es la más alta que jamás hemos visto», explicó. «Además, has estado tomando esos cursos de certificación de codificación en línea por tu cuenta. Necesitamos a alguien con tu dedicación para supervisar la nueva transición digital». El aumento salarial fue sustancial, casi el doble de lo que había estado ganando. Por primera vez desde el nacimiento de Sofía, pude respirar financieramente. Pudimos mudarnos a un apartamento mejor, tal vez incluso empezar un fondo universitario para ella. Dentro de un mes, los cambios en nuestro estilo de vida fueron notables. Cambié mi auto descompuesto por un Toyota usado confiable. Nos mudamos de nuestro apartamento abarrotado de una habitación a uno de 2 habitaciones en un vecindario más seguro con un parque.
Sofía comenzó a tomar clases de baile, algo que siempre había soñado darle, pero nunca pude permitirme. El periódico local publicó un pequeño artículo sobre jóvenes profesionales haciendo una diferencia en la administración de salud. Mi foto apareció junto a otros 3 gerentes, con un pie de foto mencionando mis enfoques innovadores para la eficiencia de facturación médica. Fueron apenas 2 pulgadas de columna, pero fue reconocimiento público de mi éxito profesional. Aparentemente, las noticias viajan rápido en una ciudad pequeña. Dentro de una semana de la publicación del artículo, recibí mi primer contacto de la red familiar. Mi prima, quien no había hablado conmigo en 6 años, me envió una solicitud de amistad en redes sociales junto con un mensaje casual. Hola, chica. Vi tu foto en el periódico. ¡Qué impresionante! Realmente estoy buscando trabajo ahora y me preguntaba si tu empresa está contratando. Me encantaría ponernos al día algún momento. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Había estado en muchas reuniones familiares donde mi nombre probablemente nunca se mencionó. Ciertamente nunca se acercó cuando estaba luchando para pagar las facturas del hospital de Sofía o cuando estaba trabajando 2 empleos de medio tiempo solo para mantener nuestras luces encendidas. Pero ahora que tenía una posición gerencial y mi foto estaba en el periódico, súbitamente quería ponerse al día. 2 días después, me topé con la señora Martínez, nuestra antigua vecina, en la farmacia. Su rostro se iluminó cuando me vio, lo cual era extraño, ya que siempre había sido fría después de enterarse de mi embarazo. «Oh, Dios mío, escuché sobre tu promoción», exclamó. «Tu madre debe estar tan orgullosa. Siempre le dije que eras una chica inteligente que eventualmente resolvería las cosas». Me pregunté cuándo exactamente le había dicho eso a mi madre, ya que mamá había mencionado específicamente a la señora Martínez como una de las vecinas a las que había estado muy avergonzada de enfrentar cuando quedé embarazada. El incidente más revelador ocurrió en el supermercado donde había encontrado a mi familia un año antes. Estaba cargando comestibles en mi auto nuevo cuando escuché a alguien gritar mi nombre. Me di vuelta para ver al tío Carlos caminando hacia mí con una gran sonrisa. «Bueno, mira quién está yendo bien», dijo, mirando mi auto y los comestibles de marca que finalmente podía permitirme. «He estado escuchando cosas buenas sobre ti por la ciudad. Esa promoción suena como todo un logro». Habló como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día, no como si hubiera sido deliberadamente excluida de su fiesta de cumpleaños el año anterior. Incluso preguntó por Sofía, aunque nunca había mostrado interés en conocer a su sobrina nieta antes de que mi situación financiera mejorara. «Tus padres deben estar emocionados de cómo han resultado las cosas», dijo, buscando información sobre nuestra relación. Le di una sonrisa neutral, estoy segura de que tienen sus propias opiniones sobre mi vida. Esa noche me senté en mi mesa de cocina, procesando lo que estaba pasando. Después de 6 años de silencio completo, miembros de la familia súbitamente notaban mi existencia otra vez. No porque me extrañaran o quisieran conocer a Sofía, sino porque había logrado algo que me hacía útil para ellos. El tiempo no fue coincidencial. Estas no eran personas que habían tenido un cambio de corazón sobre las relaciones familiares. Estas eran personas que habían escuchado que podría tener algo que ofrecerles ahora. La oportunidad de negocio llegó a través de una conexión en el trabajo. El Dr. Vargas, uno de nuestros clientes más grandes, mencionó que estaba buscando a alguien para manejar servicios de facturación para su práctica en expansión y varias referencias de colegas. Cuando me ofreció el contrato, me di cuenta de que esta podría ser mi oportunidad de construir algo propio. Pasé 3 meses investigando, planeando y ahorrando cada centavo para costos de inicio. Trabajando noches y fines de semana, construí una base de clientes y registré mi consultoría de facturación médica, Soluciones Precisas de Salud. Dentro de 6 meses, tenía 12 prácticas médicas como clientes y estaba ganando más del triple de mi salario anterior. La revista de negocios local destacó mi empresa en su sección de emprendedores emergentes. El artículo incluía una foto mía en mi pequeña oficina, rodeada de pantallas de computadora y manuales de codificación médica. Resaltaron cómo había construido un negocio exitoso desde cero mientras criaba sola a una hija pequeña. El día que salió el artículo, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue mi prima otra vez, esta vez llamando en lugar de solo enviar mensajes. «Vi el artículo sobre tu negocio. Felicitaciones. Realmente he estado pensando en cambiar de carrera y la facturación médica suena fascinante. Tal vez podrías enseñarme los trucos. Aprendo rápido y estoy realmente motivada». Luego vino mi primo, quien nunca me había hablado, incluso durante reuniones familiares cuando éramos niños. Súbitamente estaba interesado en discutir oportunidades de inversión y se preguntaba si necesitaba un socio comercial con su experiencia en gestión de venta al por menor. Pero la llamada que realmente capturó mi atención vino de mi hermana, quien había estado avergonzada de mi existencia durante 7 años. Súbitamente se acercaba con preocupación fraternal.
No puedo creer que tuve que leer sobre tu éxito en el periódico, dijo, su voz perfectamente calibrada para sonar herida. ¿Por qué no le dijiste a la familia sobre este negocio increíble que construiste? Habríamos celebrado contigo. Casi me reí de la audacia. ¿Habrían celebrado? Porque no recuerdo mucha celebración cuando estaba trabajando 3 empleos para pagar los gastos médicos de Sofía. Eso fue diferente, dijo rápidamente. Todos estábamos lidiando con nuestras propias dificultades en ese entonces, pero ahora que has demostrado lo capaz que eres, tal vez es hora de dejar el pasado atrás. La familia debería apoyarse mutuamente, ¿verdad? La ironía era impresionante. Ahora que había demostrado mi capacidad volviéndome financieramente exitosa, súbitamente merecía apoyo familiar. Cuando más necesitaba su ayuda, me dijeron que manejara mis propios problemas. Pero ahora que no necesitaba su ayuda más, querían ofrecérmela. Mi hermano llamó después, con un enfoque incluso más transparente, escuché sobre tu negocio. Cosas bastante impresionantes. Escucha, he estado pensando en cambiar de carrera yo mismo. El trabajo de construcción es duro para el cuerpo, ¿sabes? Tal vez podrías contratarme como empleado o algo así. El negocio familiar suena agradable. El contacto más sorprendente vino de una fuente inesperada. La señora Martínez pasó por mi nueva oficina, afirmando que casualmente estaba en el vecindario. Pasó 20 minutos elogiando mi éxito antes de finalmente llegar a su punto. Mi hija Valeria se gradúa con su título de asociado el próximo mes, dijo. Esperaba que pudieras tener una posición de nivel inicial disponible. Es muy trabajadora, y sé cuánto valoras las conexiones familiares. Conexiones familiares, de la mujer que había susurrado sobre mi situación a los vecinos 6 años atrás. Cada conversación siguió el mismo patrón, elogios por mi éxito, seguidos de solicitudes de favores u oportunidades. Ni una sola persona reconoció los años de silencio o explicó su súbito interés en reconectarse. Todos actuaron como si nuestro distanciamiento hubiera sido algún tipo de malentendido mutuo que podía ser pasado por alto ahora que yo era exitosa. Esa noche, me senté en mi auto nuevo, fuera del estudio de baile de Sofía, viéndola practicar a través de la ventana. Tenía 7 años ahora, confiada y feliz, completamente inconsciente de que la mitad de sus parientes habían pasado el día tratando de descifrar cómo beneficiarse del éxito de su madre. Me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía dejar a estas personas volver a nuestras vidas y pretender que el pasado no importaba. O podía mantener los límites que me habían forzado a construir y recordar exactamente por qué esos límites existían en primer lugar. La primera prueba real llegó cuando mi madre me llamó directamente por primera vez en 7 años. Su voz estaba cuidadosamente modulada, cálida de una manera que se sentía practicada y artificial. Cariño, he estado pensando mucho en ti últimamente, comenzó, como si hubiéramos hablado la semana pasada en lugar de haber terminado nuestra última conversación con ella colgándome. Vi el artículo sobre tu negocio en el periódico. Estoy tan orgullosa de lo que has logrado. Dejé que el silencio se extendiera hasta que se volvió incómodo. Se había ganado un momento de incomodidad después de años de silencio. Esperaba que pudiéramos reunirnos. Para un café, continuó. Ha pasado demasiado tiempo desde que hablamos, y me encantaría escuchar sobre todo lo que ha estado pasando en tu vida. Extraño tener a mi hija cerca. Extrañar tenerme cerca. La hija de la que había estado demasiado avergonzada de reconocer durante 7 años súbitamente se convirtió en alguien que extrañaba. Estoy bastante ocupada con el negocio estos días, dije neutralmente. Por supuesto, por supuesto. Debes estar tan ocupada con una empresa tan exitosa. Tal vez podría pasar por tu oficina algún momento. Me encantaría ver lo que has construido. 2 días después, apareció sin aviso durante la hora del almuerzo. Vestida con su mejor atuendo y llevando una bolsa de regalo. Se movió por mi oficina como si estuviera conduciendo una inspección, comentando sobre todo, desde mi configuración de computadora hasta los títulos enmarcados en la pared. Esto es tan impresionante, cariño. Siempre fuiste la inteligente de la familia. Me entregó la bolsa de regalo, que contenía una taza de café que decía la mejor hija del mundo, y algunos chocolates caros. Te traje un pequeño algo para celebrar tu éxito. Pasó 1 hora haciendo preguntas detalladas sobre mi modelo de negocio, base de clientes y proyecciones de ingresos. Cuando mencioné que Sofía estaba sobresaliendo en la escuela y clases de baile, asintió educadamente, pero no pidió ver ninguna foto o solicitó detalles sobre la vida de su nieta. El propósito real de su visita se hizo claro cuando comenzó a compartir actualizaciones familiares que no había pedido. Tu padre ha estado teniendo algunos problemas de salud últimamente. Nada serio, pero las facturas médicas se acumulan, ¿sabes? Y tu hermano perdió su trabajo de construcción el mes pasado. La economía es tan difícil para las familias trabajadoras ahora mismo.
Pintó una imagen de una familia enfrentando varias dificultades financieras, todo mientras se sentaba en la oficina de la hija que habían abandonado cuando más necesitaba ayuda. «Es maravilloso que estés en posición de ayudar a la gente ahora», dijo significativamente. «La familia debería cuidarse mutuamente cuando tienen los medios para hacerlo». Una semana después, mi hermano apareció en mi apartamento con sus gemelos de 8 años. Los presentó a Sofía como sus primos, creando una situación incómoda donde ella estaba conociendo parientes que nunca había sabido que existían. «Tío», dijo emocionada, porque había mencionado a sus tíos de pasada a través de los años, aunque nunca indiqué si alguna vez los conocería. «Hola, pequeña», dijo, revolviéndole el cabello. «Perdón que me haya tomado tanto tiempo visitarte. La vida adulta se complica a veces». Después de que los niños se fueron a jugar en la habitación de Sofía, se puso serio. Habló sobre sus dificultades financieras, los problemas de salud de su esposa y lo difícil que era mantener a una familia en la economía actual. «Esperaba que tal vez podrías ayudarme a ponerme en pie otra vez», dijo. «Nada demasiado loco, solo lo suficiente para cubrir renta y comestibles hasta que encuentre otro trabajo. La familia ayuda a la familia, ¿verdad?». La frase «la familia ayuda a la familia» se convirtió en un estribillo constante. Todos los que me contactaron parecían haber memorizado el mismo guión sobre obligaciones familiares y apoyo mutuo. Mi hermana llamó para preguntar si podía confirmar un préstamo de auto para ella. El tío Carlos se preguntaba si necesitaba una recepcionista y podía contratar a su hija desempleada. Incluso primos distantes que apenas recordaba se acercaron a través de redes sociales con varias solicitudes y oportunidades. Cada conversación comenzaba con elogios por mi éxito y expresiones de orgullo por mis logros, pero todas llevaban al mismo lugar: solicitudes de dinero, trabajos u oportunidades de negocio que los beneficiarían mientras no contribuían nada a mi vida o al bienestar de Sofía. La manipulación emocional alcanzó nuevas alturas cuando mi madre llamó llorando sobre la condición cardíaca seria de papá. Según su relato lloroso, necesitaba medicamentos costosos que el seguro no cubriría completamente, y estaban enfrentando ruina financiera tratando de mantenerlo saludable. «Sé que no siempre hemos sido padres perfectos», sollozó en el teléfono. «Pero él te crió, y la familia tiene obligaciones entre sí. ¿Tienes los medios para ayudar ahora? Y se me rompería el corazón si algo le pasara porque no pudimos permitirnos su tratamiento». Cuando pregunté por detalles sobre su condición y qué medicamentos necesitaba, su historia se volvió vaga e inconsistente. No podía nombrar la condición cardíaca específica o explicar por qué el seguro estaba denegando cobertura. «Para medicación esencial. Los doctores usan términos tan complicados», dijo desdeñosamente. «Todo lo que sé es que necesita ayuda y tú eres la única en la familia que puede proporcionarla». La culpa fue expertamente diseñada. Me había posicionado como la hija obediente que salvó la vida de su padre o la hija despiadada que lo dejó sufrir. Por resentimientos viejos. Mi hermano tomó un enfoque más agresivo. Apareció en mi oficina sin aviso, interrumpiendo una reunión con un cliente para exigir una conversación privada. Su rostro estaba rojo de ira, y habló en el tono fuerte y confrontacional que había usado para intimidarme durante la infancia. «¿Cuál es tu problema?», exigió. «Mamá te llamó sobre la medicación de papá y ni siquiera has respondido. ¿Nos odias tanto que dejarías morir a tu propio padre solo para probar algún punto mezquino?». Mantuve mi voz calmada y profesional, consciente de que mi personal podía escuchar a través de las paredes delgadas de la oficina. Pedí documentación médica e información de seguro para poder entender mejor la situación. «No he recibido nada de eso». «¿Documentación?», se burló. «¿Qué eres ahora, algún tipo de investigador de seguros? Estamos hablando de nuestro padre. O te preocupas por la familia o no». Se inclinó hacia adelante, usando su altura para tratar de intimidarme como había hecho cuando éramos adolescentes. «¿Sabes qué creo? Creo que el éxito te ha hecho fría. ¿Has olvidado de dónde vienes y quién te ayudó a llegar ahí?». La ironía de esa declaración era asombrosa. ¿Quién me ayudó a llegar ahí? Porque recuerdo distintamente que me dijeron que manejara mis propios problemas cuando necesitaba ayuda. «Eso fue diferente», dijo rápidamente. «Tomaste decisiones que te pusieron en esa situación. Papá no eligió tener problemas cardíacos». El enfoque de mi hermana fue más sutil, pero igualmente manipulador. Comenzó a aparecer en eventos escolares de Sofía, interpretando el papel de tía devota frente a otros padres. Exclamaba sobre lo orgullosa que estaba de su sobrina y hacía comentarios sobre lo importantes que eran las conexiones familiares. «Es tan maravilloso que Sofía tenga un sistema de apoyo familiar tan fuerte», decía lo suficientemente fuerte para que otros padres escucharan. «Todos la adoramos». Después de una actuación particularmente teatral en el recital de baile de Sofía, me acorraló en el estacionamiento con lágrimas en los ojos. «No puedo creer cuánto me he perdido de su infancia», dijo, secándose los ojos con un pañuelo.
Lamento mucho sobre cómo manejamos las cosas cuando eras más joven, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos construir mejores relaciones avanzando. Luego vino el mensaje real: realmente estoy enfrentando algunos problemas financieros serios ahora mismo. Mis préstamos estudiantiles me están aplastando y podría perder mi apartamento. Esperaba que tal vez podrías ayudarme a consolidar mi deuda. Nada enorme, solo lo suficiente para ponerme en el camino correcto para poder ser mejor tía para Sofía. Las solicitudes se volvieron más frecuentes y más exigentes. El tío Carlos llamó para decir que la boda de su hija necesitaba ayuda financiera porque la familia debería contribuir a hitos importantes. Mi primo apareció con una propuesta de negocio que requería una inversión de $10,000 de mi parte, sin garantía de retorno. Pero el momento más manipulador llegó cuando comenzaron a usar a Sofía directamente. Durante una de las visitas de mi hermano, lo escuché diciéndole sobre todas las actividades familiares divertidas que se estaba perdiendo. Tus primos van a pescar con el abuelo cada fin de semana, le dijo. Y la abuela hace las mejores galletas de chispas de chocolate para las cenas familiares. Tal vez, si tu mamá no fuera tan terca, podrías ser parte de toda esa diversión. Esa noche, Sofía me preguntó por qué no podía ir a cenas familiares como lo hacían sus primos. La confusión inocente en los ojos de mi hija de 8 años me hizo darme cuenta de que ahora estaban usando a mi propia hija como un arma en su campaña para manipularme. El mensaje era claro: paga, o tu hija seguirá sufriendo las consecuencias de tu egoísmo. Habían convertido mi amor por Sofía en palanca contra mí, sabiendo que su felicidad era mi mayor vulnerabilidad. Me di cuenta entonces de que esto no era sobre reconciliación o sanación familiar, esto era sobre extracción. Obtener tanto como pudieran de mí mientras no daban nada a cambio, excepto la promesa de incluir a Sofía en la familia de la que había sido excluida toda su vida. La campaña de presión se intensificó cuando papá finalmente hizo una aparición. Apareció en mi oficina un jueves por la tarde, luciendo más viejo y frágil de lo que recordaba, moviéndose lentamente y respirando pesadamente mientras subía las escaleras. Hola, cariño, dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio con dificultad obvia. Espero que no te moleste que aparezca así. Su apariencia estaba claramente calculada para el máximo impacto emocional. Llevaba un cardigan viejo que recordaba de mi infancia y mantenía una mano presionada contra su pecho, como si su corazón lo estuviera molestando. Tu madre me dice que has estado haciendo preguntas sobre mi situación médica, dijo tristemente. Entiendo tu escepticismo. Probablemente me lo merezco después de cómo manejamos las cosas cuando eras más joven, pero espero que puedas encontrar en tu corazón ayudar a tu viejo papá en su momento de necesidad. Sacó un frasco de medicamento y lo puso en mi escritorio. Esta medicina cuesta $800 al mes y el seguro solo cubre el 60%. A mi edad, con ingresos fijos, eso simplemente no es manejable. El frasco era real, aunque noté que la etiqueta había sido parcialmente oscurecida. Cuando pedí ver la información completa de la prescripción y su documentación de seguro, se puso defensivo. No vine aquí para ser interrogado como un criminal, dijo, su voz tomando el tono severo que recordaba de la infancia. Vine aquí esperando que mi hija exitosa pudiera querer ayudar a su padre a mantenerse vivo. La culpa fue expertamente entregada. Habló sobre estar orgulloso de mis logros, sobre lamentar la distancia en nuestra relación y sobre esperar que pudiéramos construir algo mejor mientras aún había tiempo. Puede que no me queden muchos años, dijo pesadamente. Significaría todo para mí pasarlos conociendo a mi nieta y reconstruyendo nuestra familia. Pero, cuando hice preguntas específicas sobre su condición, sus respuestas fueron evasivas. No podía explicar por qué necesitaba esta medicina cara particular o qué alternativas de tratamiento habían sido exploradas. La siguiente semana, mi hermana apareció en mi apartamento con una crisis diferente. Estaba llorando antes de siquiera llegar a la puerta, rímel corriendo por sus mejillas en líneas negras dramáticas. Voy a perder todo, sollozó, tirándose a mi sofá. Mi apartamento, mi auto, todo. Cometí algunos errores financieros estúpidos y ahora el banco está ejecutando la hipoteca de mi condominio. Según su historia llena de lágrimas, había confirmado préstamos para su exnovio, y ahora era responsable de deudas que no podía pagar. Necesitaba $15,000 inmediatamente para evitar perder su hogar. Sé que no merezco tu ayuda después de cómo te tratamos, lloró. Pero estoy desesperada. Y tú eres el único miembro de la familia que tiene los medios para ayudarme. Te pagaré de vuelta, lo prometo. Solo necesito tiempo para ponerme en pie. Pintó una imagen de sí misma como víctima de circunstancias más allá de su control, convenientemente olvidando que había sido quien sugirió que manejara mis propios problemas cuando yo estaba enfrentando mi propia crisis financiera. La manipulación emocional alcanzó intensidad máxima cuando organizaron una intervención familiar. Mamá llamó para invitarme a la cena dominical, afirmando que sería solo familia inmediata y que querían discutir sanando nuestras relaciones.
Llegué para encontrar a toda la familia extendida reunida en la sala de mis padres, todos mirándome con expresiones de preocupación y decepción. Se sintió como caminar hacia una emboscada disfrazada de reunión familiar. «Estamos preocupados por ti», comenzó mamá, su voz llena de preocupación artificial. «El éxito te ha cambiado y no necesariamente para mejor. Te has vuelto fría y suspicaz de las personas que más te aman». El tío Carlos asintió gravemente. «Entendemos que pasaste por tiempos difíciles, pero guardar rencores no es saludable. El perdón familiar es importante». Habían creado una narrativa donde yo era el problema. La hija amargada y exitosa que había olvidado sus raíces y abandonado a su familia en dificultades. Cada persona compartió historias sobre penurias financieras y problemas de salud, construyendo un caso de por qué tenía una obligación moral de ayudar. «Tienes tanto ahora», dijo la abuela Elena suavemente. «Seguramente puedes compartir algo para las personas que te criaron y te amaron toda tu vida». La naturaleza coordinada de su apelación dejó claro que esto había sido planeado y ensayado. No estaban pidiendo ayuda, la estaban exigiendo, usando culpa, vergüenza y obligación familiar como armas para forzar mi cumplimiento. Me senté en esa sala familiar, rodeada de rostros que una vez habían significado todo para mí, y sentí algo frío y final asentarse en mi pecho. «¿Quieren hablar sobre familia?», dije, mi voz cortando a través de sus preocupaciones ensayadas. «Hablemos de familia. Hablemos de la familia que le dijo a una joven embarazada de 22 años que manejara sus propios problemas». La habitación se quedó en silencio. Mamá comenzó a charlar, pero levanté mi mano. «No pidieron esta conversación, tienen que escuchar todo». Me puse de pie, necesitando la ventaja física mientras los enfrentaba. Hablemos de la familia que estaba demasiado avergonzada por mi embarazo para asistir al nacimiento de su propia nieta. La familia que canceló eventos sociales en lugar de explicar mi existencia a los vecinos. Papá se movió incómodamente en su silla. «Ahora, cariño, eso no es completamente justo». «¿Justo?», me reí, y el sonido fue áspero incluso para mis propios oídos. «¿Quieren discutir qué es justo?». Cuando Sofía tenía 2 años y luchaba contra neumonía en el hospital, llamé a cada persona en esta habitación rogando ayuda con $12.000 en facturas médicas. ¿Recuerdan lo que me dijeron, papá? Miró hacia abajo a sus manos, su fragilidad anterior reemplazada por incomodidad obvia. «Me colgaste. Realmente me colgaste mientras tu nieta estaba en cuidados intensivos. Y tú, mamá, me dijiste que mis decisiones eran mi responsabilidad y que no podían resolver cada crisis que creara». «Estábamos pasando por nuestras propias dificultades entonces», dijo mamá débilmente. «Todos cometemos errores cuando estamos bajo presión». «¿Errores?», me dirigí a mi hermano, quien estaba mirando al suelo. «¿Cuál fue tu error, hermano? ¿Cuándo te reíste de mí por pensar que podía manejar ser madre soltera o cuando me dijiste que la hospitalización de Sofía era la consecuencia de mis decisiones?» Finalmente levantó la vista, su rostro enrojecido de ira. «Estás siendo vengativa y mezquina. Estamos tratando de seguir adelante aquí». Y continué, ignorando su interrupción. «Y tu error fue decirme que era una vergüenza para la familia y que tendrías que explicar mi situación a tus amigos de universidad». Las lágrimas de mi hermana habían parado, reemplazadas por ira defensiva. «Eso fue hace años. La gente crece y cambia». «Tienes razón. La gente sí cambia. Yo cambié. Aprendí que no podía contar con ninguno de ustedes cuando la vida de mi hija estaba en juego. Aprendí que la sangre no garantiza lealtad o amor». La abuela Elena habló, su voz temblando. «Siempre te hemos amado, querida. A veces, la gente simplemente maneja las situaciones difíciles mal». «¿Me amaron?». La miré fijamente, recordando el incidente del supermercado. «Me miraste directamente a mí y a tu bisnieta en el supermercado y te diste vuelta porque no querías que el resto de la familia supiera que nos habías reconocido». La habitación estalló en voces defensivas, todos hablando a la vez, tratando de justificar sus acciones o minimizar su impacto. «Suficiente», grité, silenciándolos a todos. «¿Quieren saber qué ha cambiado sobre mí? Les diré exactamente qué ha cambiado. Solía creer que familia significaba algo incondicional. Solía pensar que el amor se suponía que sobreviviera la decepción y la dificultad. Miré a cada uno por turnos, pero me enseñaron que su amor tenía condiciones. Requería que fuera lo suficientemente exitosa para beneficiarlos, lo suficientemente respetable para no avergonzarlos y lo suficientemente desesperada para necesitarlos». «Estás torciendo todo», dijo mi hermano, enojado. «Estamos aquí tratando de reconstruir relaciones, y tú estás arrojando el pasado en nuestras caras». «¿El pasado?», me reí otra vez. «¿Te refieres a los 8 años donde ninguno de ustedes existió en mi vida o la vida de mi hija? ¿Ese pasado? ¿O te refieres al pasado reciente donde súbitamente desarrollaron sentimientos familiares en el momento que escucharon que tenía dinero?» La verdad colgó pesadamente en la habitación. El tío Carlos trató de salvar la situación. «Entendemos que estás herida, pero el perdón familiar».
Mi voz era fría como hielo. No se atrevan a hablarme sobre perdón. ¿Quieren perdón? ¿Quieren relaciones familiares? Entonces deberían haberlas querido cuando no tenía nada que ofrecerles, excepto la necesidad de amor y apoyo. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. No pueden abandonar a alguien y luego exigir acceso a su éxito. No pueden tratar a una persona como un secreto vergonzoso y luego esperar que financie sus vidas. ¿A dónde vas?, gritó mamá detrás de mí. No hemos terminado de hablar sobre esto. Me di vuelta una última vez. Sí, hemos terminado. Completamente terminado. Las llamadas telefónicas comenzaron inmediatamente después de que dejé esa cena dominical. Mi madre llamó 16 veces en los primeros 2 días, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados, que iban desde disculpas llorosas hasta acusaciones enojadas. Mi hermano envió mensajes de texto, llamándome despiadada e ingrata. Apareció en mi oficina 2 veces, exigiendo que seguridad la dejara hablar conmigo. Cambié mi número de teléfono e instruí a mi asistente que filtrara todas las llamadas y visitantes. Cuando papá apareció en el edificio de mi oficina la semana siguiente, luciendo más frágil que nunca y afirmando dolores en el pecho, lo vi desde mi ventana mientras seguridad lo escoltaba a su auto bajo mis instrucciones explícitas. «¿No puedes hablar en serio?», dijo mi asistente, viendo al hombre mayor alejarse arrastrando los pies. «¿Ese es realmente tu padre?». «Ese es el hombre que me colgó cuando mi hija se estaba muriendo en el hospital», respondí calmadamente. «Sí, hablo completamente en serio». La reacción de la familia a mis límites recién establecidos fue rápida y predecible. Dentro de un mes, escuché a través de conocidos mutuos que estaba siendo pintada como la villana en su narrativa. La hija despiadada que había olvidado sus raíces. La mujer de negocios fría que valoraba el dinero sobre la familia. La hija ingrata que había abandonado a sus padres ancianos. Convenientemente dejaron fuera los 8 años de abandono que precedieron mi éxito. La crisis del hospital que habían ignorado y la manera transparente en que solo habían renovado el contacto cuando me volví financieramente útil para ellos. Mudé a Sofía y a mí a un vecindario exclusivo al otro lado de la ciudad, donde nadie conocía nuestra historia o tenía nociones preconcebidas sobre nuestra dinámica familiar. La inscribí en una escuela privada, donde prosperó académica y socialmente, rodeada de niños cuyos padres valoraban la educación y la oportunidad sobre chismes y juicios. «¿Por qué nos mudamos otra vez?», preguntó Sofía una noche, mientras acomodábamos sus libros en su nueva habitación. «Porque a veces crecemos más que donde solíamos vivir», le dije. «Y a veces es saludable empezar fresco en algún lugar nuevo». Asintió, satisfecha con esa explicación. A los 9 años, era confiada y feliz, completamente inconsciente de que había sido rechazada por todo un lado de su familia antes de siquiera haber tomado su primer aliento. Mi negocio continuó creciendo. Contraté 6 empleados, me expandí a gestión de prácticas médicas y abrí una segunda oficina. El éxito se sintió diferente ahora, más limpio de alguna manera, no manchado por la necesidad desesperada de probarme a personas que nunca habían creído en mí. Cuando conocidos bien intencionados preguntaban sobre mi familia, desarrollé una respuesta estándar: «No somos cercanos». La mayoría de la gente no presionaba por detalles, y aquellos que lo hacían aprendían rápidamente que no era un tema que discutía. El intento de contacto final llegó 2 años después, cuando la abuela Elena fue diagnosticada con cáncer. Mamá envió una carta escrita a mano real a mi oficina, explicando que Elena se estaba muriendo y quería verme y conocer apropiadamente a su bisnieta antes de fallecer. Leí la carta 2 veces, luego la archivé sin responder. La abuela Elena había tenido 11 años para conocer a Sofía. Había elegido no hacerlo, incluso llegando al punto de ignorarnos en público para evitar preguntas incómodas de otros miembros de la familia. Sofía, ahora de 11 años, había construido una vida llena de amigos, actividades y adultos que la valoraban por quien era, en lugar de lo que podía proporcionarles. Tenía maestros de baile que celebraban sus logros, compañeros de clase que disfrutaban su compañía y vecinos que recordaban su cumpleaños. Tenía una madre que nunca la abandonaría cuando la vida se pusiera difícil, nunca la juzgaría por cometer errores y nunca trataría su amor como condicional a su utilidad. En las noches tranquilas, cuando Sofía estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina y yo estaba revisando reportes de negocios, a veces me preguntaba si había tomado la decisión correcta. La separación completa se sentía extrema, incluso para mí. Pero entonces recordaría la habitación del hospital donde me senté sola mientras mi hija luchaba contra neumonía. Recordaría el encuentro del supermercado donde mi propia abuela pretendió no vernos. Recordaría la manera calculada en que se habían acercado a mí solo después de enterarse de mi éxito financiero. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Algunas relaciones, una vez envenenadas, no pueden ser purificadas. Algunas personas prueban, a través de sus acciones a través del tiempo, que no merecen acceso a tu vida o tu amor.
Mis padres vivían a 20 minutos de distancia, pero podrían haber estado en otro planeta. Mi hermano continuó su trabajo de construcción, luchando financieramente y probablemente resentido de que su hermana exitosa no lo rescataría. Mi hermana perdió su condominio de todos modos, a pesar de sus súplicas dramáticas por ayuda. La hija del tío Carlos se casó sin mi contribución, y la familia de alguna manera sobrevivió sin mi rescate financiero. Habían querido que creyera que les debía algo por las relaciones de sangre y la historia de la infancia, pero había aprendido una lección más valiosa: la familia no es sobre biología u obligación. Es sobre quien se presenta cuando los necesitas, quien celebra tus éxitos sin esperar pago y quien te ama consistentemente a través tanto del triunfo como de la lucha. Sofía y yo habíamos construido ese tipo de familia con amigos, vecinos, colegas y entre nosotras. Habíamos creado algo mejor de lo que había perdido, algo basado en elección en lugar de casualidad, en amor en lugar de palanca, en presencia en lugar de presión. La chica que había llorado en el estacionamiento de un hospital, desesperada por la ayuda de su familia, se había ido. En su lugar estaba una mujer que entendía que, a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer es alejarte de personas que solo te valoran por lo que puedes darles. Había construido una vida donde el respeto no se compraba con dinero, donde el amor no era condicional al éxito y donde mi hija nunca tendría que rogar por aceptación de personas que se suponía que la amaran incondicionalmente. Al final, eso valía más de lo que cualquier reconciliación familiar podría haber sido jamás. Suscríbete para más historias diarias. Suscríbete para más historias diarias.